Quiero iniciar esta reflexión pues a partir de un cierto estado de las cosas, el cual es palpable de primera mano a través de las redes sociales, es decir, el aburrimiento. ¿Han notado cómo en las distintas plataformas de relaciones sociales, virtuales, la gente manifiesta su aburrimiento, su hartazgo, al mismo tiempo que se pone a hacer las cosas más extrañas, locas y, digámoslo en general, las cosas propias derivadas del ocio? Bajo la consigna moral de quédate en tu casa, el universo de los retos virales, de los consejos para pasar la cuarentena, de las denuncias hacia aquellos que no se someten a las medidas de su sana distancia, ni de cubrirse el rostro con cubrebocas, las redes sociales abundan de este tipo de materiales. Los servicios de entretenimiento vía internet, como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube, HBO, etc., han visto un alza en el número de espectadores de sus contenidos, lo cual muestra que las personas encerradas no saben en qué ocupar todo ese tiempo aparentemente libre. No es gratuito utilizar como ejemplo el pulso que las redes sociales y los canales de entretenimiento vía internet nos ofrecen. Esto sin contar, claro, los contenidos de la televisión de paga por cable o la televisión abierta, que aunque caduca y en franca agonía, sigue teniendo parte del público imposibilitado de acceder a contenidos premium de paga. Digamos que entonces el pastel del consumo, del entretenimiento, está bien distribuido entre las diversas empresas transnacionales dedicadas al ramo. Evidentemente, hablar de la industria del entretenimiento nos lleva al tema de la publicidad, la piedra de toque de todo este tema, sobre la cual giran los intereses económicos. Te resultas que en una primera impresión es posible pensar que la pandemia del coronavirus significa una gran oportunidad para toda esta industria. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que su público es ahora un público consumidor cautivo, prisionero en los confines de sus propias casas, atrapado en la monotonía de la vida cotidiana ajena a los ritmos de trabajo, la escuela y la calle misma. Este nuevo ritmo impuesto bajo el signo de la epidemiología con fuertes argumentos médicos, biológicos, éticos, morales, políticos y económicos se alinea al tenor de lo cotidiano y del inevitable hastío, del aburrimiento de una sociedad cuyos valores son líquidos y cuya vida interna se funda en la inconsciencia. Ya desde los años de la posguerra en Europa y en Norteamérica comenzó a hablarse de la condición posmoderna, resultado de la crisis de la modernidad en todos sus aspectos, lo que significó el conflicto bélico mundial y que puso a reflexionar a toda una generación de intelectuales contemporáneos a los hechos o hijos directos de tales acontecimientos. Y de entre tantas reflexiones quiero resaltar las de 5 campos en específico: el de la filosofía, el de la historia, el de la antropología, el de la sociología y por supuesto el de la psicología. Comencemos pues con quien tal vez es el punto de inicio obligado para entender mucho de lo que actualmente sucede, Jacques Derrida y su concepto de deconstrucción. Pues ¿no acaso Derrida ha sido relacionado con lo que muchos llaman el postestructuralismo y el posmodernismo? Ya Kate Jenkins hablaba de cómo la filosofía de Derrida, anclada en eso que Richard Rorty llamó el giro lingüístico, tuvo, entre otras cosas, la pretensión de configurar una crítica a la modernidad en la totalidad de sus estructuras constituyentes, esto es, en sus instituciones, mediante una atención especial hacia el lenguaje, la semántica, la semiótica, el sentido y el significado, recordándonos la actualidad y vigencia de la tesis Sapir-Whorf sobre la relación entre lengua y cultura. O como decían los autores antecitados, habitamos el lenguaje, afirmaba Wittgenstein, alineándola hacia esa filosofía de la sospecha común a pensadores como Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche o Michel Foucault. En Derrida aparece un esfuerzo general
gramatológico, deconstructivo, de derruir las bases modernas de la cultura occidental al comprobar su fracaso, su autoritarismo, la caducidad y anacronismo de sus valores ante la vorágine que los tiempos modernos traían consigo. El Estado, la familia, el parentesco, la sexualidad, la moral, la ética, la religión, la economía, la política, la ideología, las actitudes, todo, absolutamente todo, debía cambiar al llevar consigo la impronta del trascendido modernismo fallido. Tiempo después fue Jean-François Lyotard quien caracterizó plenamente el nuevo estado de las cosas, a la nueva sociedad posmoderna, sus retos y la nueva perspectiva filosófica, teórica y pragmática con la cual debería abordársele. Esta filosofía puso en el centro de su reflexión el estatuto del saber bajo un sistema económico capitalista neoliberal, no tan lejano de aquel moderno sistema mundial tan caro al pensamiento de Immanuel Wallerstein. El saber, pues, es ahora la nueva mercancía, y las universidades y centros de investigación los nuevos burgueses, monopolizadores de esta mercancía, benefactores de sus excedentes y de sus utilidades. El mundo entonces se dividió entre sociedades periféricas y semiperiféricas, y sociedades centro, sociedades posmodernas. Jürgen Habermas hablaba de la posmodernidad como un movimiento nacido como crítica en el campo de la estética, la arquitectura y las artes, pero tal vez fue Michel Foucault quien centró esta crítica en algunas de las estructuras más aparentemente sólidas de la condición moderna: el individuo, la noción de normalidad, el discurso, la familia o el Estado, y de la misma forma en que lo hizo Derrida, Foucault lo hizo desde la filosofía del lenguaje. Estamos ya de frente a una deconstrucción cultural de los discursos y del sujeto. Es Foucault quien cuestiona nociones como la normalidad o la censura en la circulación de los discursos sociales. En ningún caso esa parece ser la lección. Hay libertad, siempre nos encontraremos con una censura basada en una moral tradicional, en una ética moderna, cuyos cimientos, de nueva cuenta, hay que cuestionar y, de ser posible, derrumbar. Estamos en el centro de la filosofía de la sospecha y del cuestionamiento, de la deconstrucción de la modernidad sólida y su subsecuente sustitución por un proyecto más bien líquido. Para Zygmunt Bauman, la liquidez es una muy buena metáfora para caracterizar a nuestras sociedades posmodernas y sobremodernas. Mediante la idea de lo líquido, Bauman caracteriza a estas sociedades como fluidas, incapaces de sostener una fuerza tangencial o cortante cuando están en reposo, y sufren un cambio continuo de forma cuando se les somete a una tensión, cosa contraria a lo que les pasa a los sólidos, que son estables, resistentes a la separación. Los fluidos no se atan ni al tiempo ni al espacio, como los sólidos. Tampoco conservan una forma específica durante mucho tiempo y son proclives a cambiarlas, casi como una necesidad. El tiempo es siempre relativo, un instante breve, y el espacio que ocupan también es provisional. Los fluidos se desplazan fácilmente, se desbordan, se derraman, salpican, chorrean, emanan, exudan, gotean. Y todas estas características los remiten a una idea general de levedad, liviandad, sí, como el famoso texto de Milan Kundera. La liquidez es una buena metáfora para describir el estado de nuestra sociedad, una sociedad líquida, liviana, fluida, cuyos vínculos personales, sociales, institucionales, económicos, culturales, psicológicos, artísticos, etc., son igual de fluidos y livianos. Podemos ver la liviandad de estas relaciones en instituciones sociales y culturales que antaño se pensaban como de una consistencia sólida. Pensemos, por ejemplo, en el parentesco, en las relaciones interpersonales, en la conciencia del yo, la política, la economía, entre muchas otras. Pero estas sospechas y estos cuestionamientos tienen un antecedente inmediato: Sigmund Freud y su descorazonadora opinión sobre la cultura occidental, tan descorazonadora que obligó a Erich Fromm, entre otros, a meditar al respecto y a ofrecer una respuesta que se extendió durante varios de sus libros, entre los que vale mencionar su famoso El arte de amar.
Reglas sociales y culturales, represión, pulsiones y religión son conceptos fundamentales para comprender las razones que llevaron a Freud a considerar a Occidente como una sociedad productora de neuróticos. Lo que Freud no podía llegar a imaginar son los derroteros que esa cultura de la neurosis tomaría hasta nuestros días, encarnada en una sociedad conformada por individuos narcisistas, ensimismados en las redes sociales, líquidos, individualistas, acríticos, volubles, ofendidos, inconscientes y aburridos. Inconscientes y aburridos. ¿De qué? Inconscientes al no saber quedarse solos consigo mismos, a su incapacidad de no soportar su propia compañía, a no gustarse a sí mismos. De allí el que en periodos de encierro las redes sociales hayan explotado con un sinnúmero de personas estableciendo retos, manteniendo discusiones sin fin sobre los más diversos temas, subiendo constantemente memes, es decir, haciendo cosas para distraerse porque están aburridos, porque este aburrimiento no es sino una forma de su estatuto como individuos líquidos en una sociedad líquida, inconsciencia líquida, aburrimiento líquido y neurótico. Quisimos derrumbar los andamiajes de la modernidad por considerarla obsoleta, rebasada, anquilosada, inadecuada a los tiempos modernos, pero no hemos sabido ofrecer una respuesta eficaz, capaz de satisfacer a las nuevas soledades líquidas, a los nuevos narcisismos líquidos, al individualismo líquido y al dogmatismo líquido con su intolerancia rampante, disfrazada de buenas intenciones y buenas causas justas, que se acerca más a un fascismo libertario donde o estás a favor o estás en contra. Así, sin medias tintas, en las antípodas de lo absoluto que no acepta diálogo, solo insultos y descalificaciones. Cuenta Abraham J. Tversky que decidió que sus vacaciones en 1965 fuesen de silencio y tranquilidad, en completa soledad. Fue a Hot Springs, en Arkansas, Estados Unidos, que entre otras atracciones posee unas atractivas aguas termales, ideales para lo que él estaba buscando. Ya instalado, aislado, solitario, alejado del trabajo, pacientes y familiares, decidió relajarse en lo que para él era el paraíso terrenal. Después de 6 o 7 minutos, nos cuenta, salió del baño encantado y satisfecho. Sin embargo, el encargado le pidió amablemente que regresara, pues el tratamiento consistía en permanecer en aquel paraíso durante 25 minutos. Después de otros 5 minutos, Tversky salió diciendo que para él ya era suficiente, y el encargado le dijo que si no permanecía los 25 minutos necesarios, Abraham no podría terminar el tratamiento. El paraíso comenzó a ser un lugar de sufrimiento, y el tiempo comenzó a ser un suplicio. ¿Por qué alguien sería incapaz de disfrutar 25 minutos en el paraíso? Tversky analizó lo ocurrido y entendió que había una diferencia sutil pero sustancial entre relajarse y distraerse. Todo mundo sabe cómo distraerse. Mira la televisión, escucha música, lee, va al cine, acude a fiestas, reuniones, a la escuela, bebe alcohol, tiene sexo, pasan horas enteras pegados a sus teléfonos celulares mirando un sinfín de contenido en plataformas como YouTube, Netflix, Disney Channel, TikTok o simplemente mensajeándose interminablemente con sus contactos en WhatsApp. Todas estas actividades, menciona Tversky, son distracciones porque atraen nuestra atención hacia lo que sea que estamos haciendo. Y lo que le había pasado en el tratamiento de aguas termales era justo lo contrario a distraerse al habérsele privado de todos estos elementos distractores. Allí, en las termas, Tversky tuvo la oportunidad de quedarse solo consigo mismo. Su intolerancia hacia la relajación se debió a su incapacidad de soportar su propia compañía. No se gustaba a sí mismo. De tal suerte que henos aquí, en una sociedad líquida, posmoderna, digital, dinámica y frágil al mismo tiempo,
vacía, solitaria, narcisista, ególatra, individualista, ofendida, de identidades anónimas y con sed de justicia cibernética, fiscales, jueces, testigos, jurado de todo aquel acto que se considere ofensivo, incorrecto, que moleste la fragilidad de sus identidades, de sus pensamientos, a la defensiva ante cualquier espina que pueda romper su burbuja de realidad. Esta sociedad es la que desde hace unas décadas se ha dado a la tarea de destruir. Ese era el sentido original de Martin Heidegger, del cual Derrida erigió su famosa deconstrucción, las bases sobre las que se yergue la sociedad moderna, al mismo tiempo tan anticuada como obsoleta, cuyos signos sociales han sido el feminismo, la discusión sobre el derecho al aborto, la identidad de género, el matrimonio homosexual, el estatuto de las ciencias exactas o duras frente al cambio, las nuevas teorías económicas y prácticas políticas centradas en lo políticamente correcto, etc. Y a mitad de este camino nos hemos encontrado con un suceso que es, desde ya, un hecho histórico que los hijos de nuestros hijos estudiarán como parte de sus tesis de grado y que durante mucho tiempo será el tema central de las conversaciones y anécdotas cotidianas en todo el mundo: la pandemia del COVID-19. Pero destruir o deconstruir implica necesariamente reconstruir. No vale simplemente afirmar, como ciertos grupos extremistas, que arda todo hasta sus cimientos, sobre pretexto de la pretendida existencia de una entidad ideal kantiana indemostrable como lo es el patriarcado. La experiencia histórica ha demostrado con creces que toda revolución conlleva, junto al desmantelamiento del sistema que pretende sustituir, la reconstrucción de nuevas estructuras, de nuevas instituciones, idealmente mejores, más efectivas en todos sentidos. El tema es que, repito, el COVID-19 nos ha tomado a medio camino de la nada. Porque ni se han destruido esas estructuras modernas, patriarcales, ni se han implementado las nuevas utopías con las que teóricamente las sociedades avanzarían con mayor seguridad hacia el jardín del Edén, de lo políticamente correcto. Estamos llenos de vacío y ese vacío debe de ser llenado con algo, pero ¿con qué? Con la materia prima y nutricia con la que se alimentan las nuevas generaciones, es decir, con el universo cibersocial y cibercultural de los medios digitales de comunicación, de la opinología de Twitter y Facebook. ¿Son las redes sociales y el Internet el signo de la posmodernidad líquida en tiempos del coronavirus, con su sobreabundancia de información, su sobresaturación de textos, imágenes, audios, videos, noticias, opiniones, con toda esa liquidez que nos llueve cada día de nuestro encierro forzado? Y sí, hablo de esa misma humanidad globalizada, la misma que cree ciegamente en el pensamiento mágico, religioso y duda de la ciencia en cualquiera de sus ramas. Esa misma humanidad antivacunas, terraplanista, de moral superior, ecoterrorista, sobre texto del vegetarianismo, el veganismo y el animalismo. Hablo de esa humanidad que simplemente sigue prolongando los viejos miedos a través de las nuevas tecnologías. Y vemos que los predicadores de diversas sectas religiosas hablan del castigo divino, del arrepentimiento, de la salvación previa donación de diezmo, de cómo la humanidad está enferma por la ira de Dios provocada por tantos pecados. Tanto los individuos como las sociedades padecemos la ira de los dioses debido a nuestras faltas. Job, Sodoma y Gomorra en pleno siglo XXI. La era de la explotación espacial, los planes de viaje a Marte, la era donde el genoma humano ha sido descifrado, es la misma en muchos sentidos a aquella que Johann Huizinga calificó como otoñal. Justo en ese otoño de la Edad Media, un Giovanni Boccaccio nos ofrecía en su Decamerón un contexto muy familiar para cualquiera que lea esta obra, el de la famosa peste negra. Boccaccio pone en escena a unos jóvenes que se reúnen, escapando de la plaga, y se recluyen. Para pasar el tiempo, deciden contar cada uno una serie de historias, las cuales son el tema principal de la novela y el foco de interés de muchos eruditos. Actualmente, el Decamerón ha sido sustituido por YouTube y Boccaccio por Dross Rotzang, Los Polinesios, Justop, Mario Aguilar y un largo etcétera. Basta con que miremos las tendencias en YouTube para darnos una idea de lo que la sociedad consume. Nuestro confinamiento,
El confinamiento de muchos de nosotros transcurre en las distracciones que estos abanderados de la liquidez le proporcionan a una sociedad consumidora de contenido igualmente líquido. Hemos cuestionado desde hace tiempo los cimientos de nuestras sociedades, queriendo derrumbarlo todo, pero no hemos sabido sobre qué bases reconstruir. Vamos, ni siquiera hemos sido capaces como sociedad de generar un diálogo abierto y crítico. Quisimos romper los viejos moldes por considerarlos inoperantes, pero no hemos podido construir unos nuevos, pasando de la utopía teórica a la implementación efectiva. Solo hemos sabido estancarnos en disputas que no tienen fin. ¿No será acaso esto una llamada de atención a cada uno de nosotros para hacer una verdadera revisión autocrítica de nuestros dogmas, creencias, opiniones y hasta de nuestra psique, dado que solo bastó un breve encierro para que constatáramos que Freud y Bauman tenían razón, es decir, que somos una sociedad de neuróticos líquidos? Y al final seguimos aburridos, infinitamente aburridos.